Ah, está rápido el Meet. Bien. Bueno, buenas tardes oficialmente entonces. Sí. Vamos a empezar por el sistema nervioso simpático. A medida que vamos viéndolo, vamos comparándolo con el otro sistema nervioso autónomo que es el parasimpático. ¿Sí? Estos son los contenidos de la clase que vamos a tener hoy. Como vimos, el sistema nervioso lo dividimos en dos tipos, somático o autónomo. ¿Sí? Y a cada uno de ellos, el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico, que en el caso que nos trae hoy es el sistema nervioso autónomo. Vamos a ver que hay una parte central y una parte periférica del mismo, ¿sí? Y de entre ellos, dividido el parasimpático y simpático, en este caso vamos a hablar del simpático. Básicamente, ¿sí? Fíjense que el parasimpático nos va a dilatar la pupila, ¿sí? En algunos casos va a disminuir las secreciones, en otros casos va a ver que van a aumentar algunos tipos de secreciones. Esto no lo tratamos acá, se trata directamente en el módulo 4 y 5, porque varía continuamente el simpático. Se estudia de diferente manera. ¿eh? Lo mismo que uno produce broncodilatación, eso también se estudia en el módulo 4. El tema de la hipertensión, ¿sí? O sea, a través de receptores alfa nos va a aumentar la contracción del músculo liso vascular, ¿sí? Nos va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Espera un cachitito, la otra cosa que nos va a aumentar los parámetros cardíacos, como vamos a ver en un ratito, ¿sí? Lo que hablamos del sistema nervioso simpático es que está controlado por el hipotálamo. Lo hablábamos recién en la pregunta que me hizo el alumno. ¿eh? La parte superior y posterior del hipotálamo estimulada va a estimular al simpático. El sistema nervioso autónomo no es consciente. Nosotros tomamos conciencia de la acción de él cuando nosotros vemos cambios en nuestro cuerpo, pero no porque nosotros podamos controlarlo. Bien, nosotros vamos a dividir al sistema nervioso autónomo en dos neuronas, ¿sí? Una, sistema nervioso central, y la otra está en el sistema nervioso periférico. Aparte de ello, la neurona central del hipotálamo no se cuenta como que es parte del sistema nervioso autónomo. En algunos libros, en el texto, he leído sobre la neurona cero, ¿eh? Pero ustedes van a ver que se le habla de primera neurona y segunda neurona. En el caso del simpático, nosotros vamos a tener una primera neurona que está ubicada en la médula torácica o en la médula lumbar. Y va a tener una característica de que es corta, ¿sí? Quiere decir que la neurona, la segunda neurona, está relativamente cerca de la primera neurona. El neurotransmisor va a ser la acetilcolina, ¿sí? En el caso de la segunda neurona, ¿sí? El neurotransmisor va a ser noradrenalina. Y esta segunda neurona va a tener un axón largo porque, digamos, desde el lugar donde asienta, que es un ganglio, un conjunto de neuronas en el sistema nervioso periférico, desde ahí donde está el cuerpo neuronal, el axón va a caminar, digamos, por nervios hasta las vísceras. Y eso es relativamente largo. Cuando veamos ahora la inervación de la pupila, ustedes van a entender cómo desde ganglios cervicales simpáticos llega hasta el ojo. ¿Sí? Y fíjense que acabo de nombrarlo cervical y ganglios cervicales simpáticos. Eso es sistema nervioso periférico. La distribución en el sistema nervioso central del sistema nervioso autónomo es tóraco-lumbar. ¿Está bien? Después ustedes van a encontrar algunos ganglios que están en la pelvis y algunos ganglios que están en la columna cervical,
¿sí? Pero están fuera de la médula, ¿sí? Del sistema nervioso periférico. Segundas neuronas. ¿Se entendió eso? Espero que sí. Cualquier cosita está al chat, y lo usan. Bien, entonces, nosotros tenemos el sistema nervioso central, autónomo, no tenemos al hipotálamo. Desde el hipotálamo vamos a controlar el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso simpático. Como dijimos hace un ratito, la pupila es dilatada por el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Van a ver que en algunos casos disminuyen las secreciones y en otros casos aumentan las secreciones mucosas de las glándulas salivales, de las glándulas lagrimales y de las glándulas nasales. Suele provocar la broncodilatación y aumentan los parámetros cardíacos. Todo esto lo van a estudiar, ¿sí? En módulo 4 el año que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Y ustedes tienen a la médula suprarrenal, ¿sí? Que nos va a secretar adrenalina. Ustedes activan a nivel del hipotálamo el sistema nervioso simpático y se produce todo este tipo de cosas. ¿Sí? Fíjense que tampoco está acá el sistema gastrointestinal, que también está, digamos, regulado por el sistema nervioso autónomo. Esta la vamos a dejar de lado, básicamente lo mismo. Y vamos a la terminal adrenérgica. Como ustedes saben, ¿sí? Esto es el botón presináptico, esta es la sinapsis y esta es, digamos, la parte postsináptica. Cuando estamos hablando de terminal adrenérgica, estamos hablando de la segunda neurona del sistema nervioso autónomo. Entonces, como dijimos, la segunda neurona del sistema nervioso autónomo simpático, ¿sí? Salvo las glándulas sudoríparas, va a producir noradrenalina. Entonces, ustedes ya estudiaron la cascada desde la tirosina a la producción de dopamina. En el caso de estas terminales nerviosas, tiene expresada a la enzima hidroxilasa que nos transforma la dopamina en noradrenalina. Y como dijimos recién, en el caso de la primera neurona que está en la médula suprarrenal, ¿sí? Va a tener a la enzima metiltransferasa y nos va a transformar la noradrenalina en adrenalina. Esta adrenalina no va a salir a un espacio sináptico, sino que va a ir a la sangre, y entonces la adrenalina cumple una función hormonal, como si fuese una parte del sistema nervioso endocrino, y va a estimular de la misma manera que lo hace la noradrenalina punto a punto. Entonces, entre un nervio y un órgano, la adrenalina va a llegar por la sangre a estimular esos mismos receptores. Una vez que producimos la noradrenalina en el terminal axónico, ¿sí? Se va a ingresar a las vesículas. Si ustedes se fijaron en la clase de dopamina, esta droga que se llama razarpina, que está en rojo, inhibe el ingreso de las vesículas el ingreso de la noradrenalina a las vesículas. En el caso de las terminales dopaminérgicas también inhibe la dopamina que se puedan producir los gránulos vesiculares. Por lo tanto, lo que produce es una deplexión del sistema. Como habíamos hablado, si hay un exceso de noradrenalina en el citosol del terminal, ¿sí? Esta enzima que está produciendo dopamina a noradrenalina va a estar inhibida. ¿Está bien? O va a estar produciendo de noradrenalina mayor cantidad de dopamina. Por lo tanto, si hay mucha dopamina, la descarboxilasa la va a transformar en levodopa. Exactamente va a producirse en la dirección contraria.
Y una vez que tengamos tirosina y haya una cantidad importante de tiroxina, posiblemente no se capte acá, ¿sí? Entonces, una droga que produce una depleción de dopamina, de adrenalina, de serotonina. Bien, una vez que fue englobada en vesículas, ¿sí? Se produce la liberación cuando llega un potencial de acción, ¿sí? Como ustedes saben, ya hemos estudiado que hay dos tipos de liberaciones. Una liberación tónica, donde, digamos, lo que se está produciendo continuamente, y una liberación fásica, cuando llega un estímulo. Como ejemplo que dábamos hace un ratito, si hay un estimulador sobre el hipotálamo, ¿eh? Produce que haya una liberación importante de noradrenalina y consecuentemente aparecen los síntomas de estimulación del sistema nervioso autónomo simpático. Acá tienen algunas sustancias que aumentan la liberación, ¿sí? Y algunas sustancias que impiden la liberación, ¿sí? Estos, entonces, lo ven en rojo, así como la reserpina, lo que hacen es inhibir el sistema, ¿sí? En el caso de las sustancias que aumentan la liberación, estarían favoreciendo que haya más cantidad de sustancias estimulando a los receptores. Cuando tenemos la unión a receptores, ¿sí? La noradrenalina o aquellas sustancias que lleguen por sangre y estimulen los receptores, ¿sí? Los receptores van a ver que hay diferentes tipos, ¿sí? Cuando son estimulados y producen respuestas, se llaman simpático-miméticos, o sea, mimetizan la acción del sistema nervioso simpático. En el caso de aquellas sustancias que lleguen por la sangre y me bloqueen los receptores, nosotros vamos a tener una inhibición del sistema. Por lo tanto, a esos se les llama simpático-líticos, o sea que lisis de romper al sistema nervioso simpático. En general, cuando ustedes bloquean el sistema nervioso simpático, el tono del sistema nervioso parasimpático, como vamos a estudiar dentro de un ratito, aumenta. Vamos a ver si llegó alguien más. Acá tenemos algún pedido. Lo admitimos. Seguimos. Los tipos de receptores, ¿sí? Ustedes tienen el alfa 1, que, digamos, los mediadores intracelulares, postsinápticos, es el inositol trifosfato, más el calcio, ¿sí? Y en general lo que producen es contracción muscular, ¿sí? Los receptores alfa 2 generalmente son presinápticos y los beta 1, beta 2 trabajan con AMP cíclico la gran mayoría, ¿sí? Cuando pasa cierto momento, digamos, tenemos enzimas que nos destruyen, ¿sí? A los neurotransmisores, tenemos a la monoaminoxidasa o MAO, que generalmente está dentro del receptor de la terminal sináptico. En general se considera que es mitocondrial, ¿sí? Y otra que se llama catecolo metiltransferasa, que destruye a la noradrenalina y a la adrenalina. Si ustedes las inhiben a estas, o sea, están en rojo porque su acción limita la función del sistema nervioso autónomo, simpático. En el caso de que ustedes las inhiban, lo que harían es estimular el sistema nervioso simpático porque aumentarían la vida media de la adrenalina y la noradrenalina en el espacio sináptico, ¿sí? Como dijimos, noradrenalina en el espacio sináptico y la adrenalina que llegue por los vasos sanguíneos
por difusión. Por último tenemos a la recaptación. Si ustedes inhiben esta recaptación, ¿sí? Ustedes tendrían mayor cantidad de sustancias en el espacio sináptico, por lo tanto estarían en interacción con los receptores más tiempo. ¿Está bien? Y la recaptación es una de las formas de terminar la función de las sustancias que están en el espacio sináptico. Entonces tenemos tres formas de terminar la función, ¿sí? De un neurotransmisor. Uno es que se vaya, se llama difusión. La otra es que sea degradada por enzimas. Y la tercera es que sea recaptada. ¿Está bien? Acá tienen al costadito. Entonces, para aumentar el tono adrenérgico, yo puedo aumentar la liberación, puedo inhibir a la enzima o puedo inhibir la recaptación. Para disminuir el tono adrenérgico, puedo disminuir la síntesis. Por ejemplo, no sé, bloqueo a la captación de tirosina. ¿Sí? Bloqueo el ingreso a las vesículas, como dijimos, la reserpina, o disminuyo la liberación, por ejemplo, la acción de la clonidina, como estuvieron viendo hace un ratito. Bien. Y cuando se unen los receptores, nosotros tenemos, cuando los estimulan, se llaman simpático-miméticos, o sea que mimetizan la función del simpático. Hay algunos que se llaman beta-adrenérgico, acá tienen algunos, ¿sí? Este es conocido, la mayoría de los pacientes que son asmáticos usan este tipo de medicación, beta 2 adrenérgicos, se llaman así. Y también este es bastante conocido, la pseudoefedrina, generalmente los alfa-adrenérgicos. Lo que hace la pseudoefedrina es, digamos, una vasoconstricción a nivel nasal y de esa manera disminuye la obstrucción nasal. Bien. Dentro de los simpaticolíticos, o sea, los bloqueantes, ustedes lo ven que como están frenando la función del sistema nervioso simpático, se les llama bloqueantes y están puestos en rojo. Tenemos los bloqueantes beta. Si se acuerdan del módulo 1, nosotros estuvimos hablando de el propanolol, que no diferencia a los beta 1 de los beta 2, bloquea todos los betas, o el atenolol, que bloquea principalmente a los beta 1. Este, si se acuerdan, es hidrosoluble y este era liposoluble y por eso los habíamos estudiado como ejemplo en su momento para hablar de la farmacocinética de ellos. Los bloqueantes alfa, acá tienen uno que en algún momento se usó para tratar la hipertensión arterial, ¿sí? Y la alfa-pentildopa, que generalmente se une y estimula a los receptores alfa 2, ¿sí? Si estimula, debería estar en verde, pero lo que pasa es que como ustedes estimulan los receptores alfa 2, digamos, lo que hacen es inhibir todo el sistema. Algo muy parecido a lo que estoy viendo recién de las inhibiciones. Si ustedes estimulan un receptor alfa 2, en general bloquean el sistema. Por eso actúa como si fuese un bloqueante de todo el sistema, digamos, como si fuese un antagonista. Entonces, dijimos, nosotros tenemos receptores simpáticos, nicotínicos para la acetilcolina, ¿sí? O sea, entre la primera neurona que está en la médula y la segunda neurona que está en los ganglios. ¿Está bien? Entonces, ganglionar, receptores nicotínicos y son de la acetilcolina. Los que son de noradrenalina, nosotros los dividimos en dos tipos, los alfa y los beta. Como dijimos, los alfa, generalmente el mediador intracelular es IP3 calcio, los betas tienen relación con el AMP cíclico.
¿sí? Y acá tienen algunas drogas que los estimulan o los antagonizan, ¿sí? Como les dijimos, la mayoría de estas medicaciones no tienen un uso en módulo 3, digamos. Lo van a estudiar principalmente en módulo 4 y 5. Volviendo a lo mismo, los simpático-miméticos tenemos de acción directa, ¿sí? Y van a ser inespecíficos cuando no importa el receptor que estimulen, ¿sí? Y van a ser específicos cuando estimulan un receptor. Entonces van a tener, en este caso, algunos que estimulan a los receptores alfas y algunos que estimulan a los receptores betas. Algunos de ellos, como el propanol, van a estimular a todos los eh, receptores betas y algunos solamente van a estimular a los receptores beta 1 o a los receptores beta 2. ¿Sí? Y en el caso de la acción indirecta, nosotros teníamos el aumento de la liberación o, por ejemplo, la inhibición de la recaptación. ¿Sí? Entonces, estos son agonistas directos, en realidad son los agonistas reales, y estos serían los agonistas indirectos, digamos, porque no trabajan sobre el receptor. Acá tienen las diferentes drogas, no tiene mucha importancia hoy que lo sepan. Lo mismo, ¿eh? Simpático-miméticos que se unen al receptor y que provocan respuesta, ¿eh? En la alfa-1, la pseudoefedrina que mencionamos recién, ¿eh? En los beta-2 del salbutamol para provocar broncodilatación. Ejemplos para que vayan entendiendo de qué estamos hablando. ¿Sí? Bien. Los antagonistas, entonces, para repasarlos, pueden ser inespecíficos cuando rompen la cadena de formación de la noradrenalina, o en este caso impiden la liberación, que impidan el ingreso a las vesículas, por lo tanto no se va a liberar. O si estimulo el receptor alfa 2, la alfa-metildopa, yo estaría inhibiendo el sistema. Si yo quiero bloquear específicamente a los alfa 1, acá hay una sustancia, ¿sí? Y si quiero bloquear a los receptores betas, acá tienen dos ejemplos. Son dos drogas que prácticamente se están usando muy poquitito porque hay otras que son más nuevas. Ese es el paradigma de siempre. Y estuvimos entonces hablando del sistema nervioso simpático, primera neurona, tiene acetilcolina, la segunda neurona o ganglionar, que es la que produce, digamos, la respuesta noradrenérgica, simpática, está en el sistema nervioso periférico. Ahora, ¿hay noradrenalina en el cerebro? Si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos la protuberancia, hablamos de un lugarcito que se llama locus ceruleus, y ese es el principal núcleo de producción de noradrenalina del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que produce? Va a regular el tono de vigilia, ¿sí? Va a regular las emociones junto con otras aminas, como por ejemplo la serotonina. Siempre damos el ejemplo de que si nosotros aumentamos la serotonina, como por ejemplo comiendo chocolate, porque tiene mucho triptófano, o aumentamos, digamos, la noradrenalina a través de comer em, alimentos ricos en tirosina, en teoría nos mejora la emoción, nos mejora el humor. ¿eh? Serían de alguna manera antidepresivos. ¿sí? Entonces, la noradrenalina nos mantiene despiertos, ¿sí? Nos mantiene con buen humor, pero también trabaja en algún momento en algunos patrones de sueño. ¿sí? Bueno,
Eso es el sistema nervioso simpático. Vemos si aparece alguna preguntita en el chat y seguimos. Bueno, no tenemos duda, por lo tanto seguimos. Si escuchan un poquito de acople es porque van a ver, yo estoy mirando del celular para ver en qué momento están los cambios de las diapositivas y no quedar hablando en falso, ¿sí? Entonces, acá vemos lo que es el sistema nervioso parasimpático. Lo vamos a estudiar como si fuese un sistema que trabaja separado. En general, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Simpático y parasimpático trabajan juntos. Los dos tienen un tono muscular y cuando uno, digamos, estimula a uno de ellos, es como si estuviera inhibiendo al otro. En general trabajan de esa forma. Los contenidos, lo mismo que dijimos hoy, nada más que ahora en vez de hablar del simpático, vamos a hablar del parasimpático. Entonces, es una porción del sistema nervioso autónomo, controla junto con el simpático las funciones neurovegetativas. Cuando hablamos de funciones neurovegetativas, como dijimos, son totalmente no conscientes, o sea, autonómicas. Por eso tienen este nombre, del sistema nervioso autónomo. Van a estar integradas en el hipotálamo, como ya dijimos, y el parasimpático es más sencillo de hablar. En general, aumenta las secreciones, contrae al músculo liso y disminuye los parámetros cardíacos. El parasimpático se estimula generalmente con el animal o el hombre en reposo. Ejemplo, después de comer es un buen ejemplo de un momento donde el parasimpático actúa. ¿Eh? Nos toma sueño y, digamos, la sangre en vez de ir hacia el cerebro va hacia el sistema nervioso, al sistema digestivo. ¿Eh? Y entonces, digamos, el parasimpático estaría actuando en ese momento. Bien, como dijimos, tiene una primera neurona en el sistema nervioso central, ¿sí? Esa primera neurona va a estar ubicado o en el tronco encefálico, como estuvimos viendo, o en la médula sacra. Hace un ratito dijimos que el simpático está en la médula torácica o en la médula lumbar, pero no hay primera neurona en el tronco y tampoco en la médula sacra, ¿sí? Al igual que el simpático, el neurotransmisor es acetilcolina y los receptores son nicotínicos, ¿sí? Y esta primera neurona es larga. ¿Por qué? Porque la segunda neurona o los ganglios parasimpáticos están cerca del efector, ¿sí? En el caso de la pupila, ¿sí? El efector, el ganglio, digamos, la pupila sería el efector, el ganglio está pegado al nervio óptico, o sea, mucho más cerca del efector que del sistema nervioso central, ¿sí? A eso se le llama neurona corta, ¿sí? Y el neurotransmisor, acetilcolina. En el caso del simpático, era acetilcolina, noradrenalina. En el caso del parasimpático, es acetilcolina y acetilcolina. La excepción, y hay alguna otra, pero la excepción más común del simpático es acetilcolina la primera, acetilcolina en la segunda, en el caso de la estimulación sudorípara. ¿Sí? Pero después, en la gran mayoría del resto del sistema nervioso simpático, la segunda neurona libera noradrenalina. ¿Sí? Bien. Entonces,
acá estamos haciendo un poquito un repaso de lo que son los pares craneales, ¿sí? Ustedes en el tronco cerebral van a tener sistema nervioso parasimpático en el tercer par, en el facial, en el glosofaringio y en el vago. Van a ver en algunos momentos donde nervios del trigémino llevan parasimpático, ¿sí? Pero no hay un núcleo a nivel del tronco, ¿sí? Que libere axones con la salida del trigémino. ¿Está bien? Quiere decir que en algún momento, plexualmente, digamos, le presta axones el facial al trigémino. Y de esa forma llega el trigémino a tener parasimpático. ¿Está bien? Pero cuando ustedes estudian, el trigémino no tiene parasimpático. ¿Está bien? El glosofringio y el nervio vago. En el caso de la médula sacra, ¿sí? Nosotros tenemos que el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Va a estimular la micción, va a estimular la evacuación, ¿sí? Y trabaja con la eyaculación, ¿sí? Esto, van a encontrar que está controvertido o hay algunos cambios, ¿sí? Y tiene más que ver con la erección y no tanto con la eyaculación. Pero bueno, eso va cambiando de cuando uno estudió a ahora. Bien. Esto es muy parecido a lo anterior, que estuvimos viendo, de cómo se forma, la síntesis, la liberación, la eliminación. ¿Está bien? Pero bueno, me gustan más los nuevos dibujitos que he ido haciendo. Y entonces nosotros, una terminal colinérgica, vamos a tener primero la captación, ¿sí? Y como último paso, la recaptación de la colina. ¿Está bien? Entonces ingresa la colina, sumado con una enzima a la acetilcoenzima A que viene de la mitocondria, ¿sí? Se va a formar la acetilcolina. Esa acetilcolina después ingresa a las vesículas y sigue el mismo caminito que estuvimos viendo con el simpático, nada más que es un axón, una terminal diferente. Esto no tiene demasiado importancia. El ingreso a las vesículas tampoco, ustedes fíjense que no tiene demasiados medicamentos que hoy conozcamos que trabajan con ella, pero sí hay un aumento de la liberación o un bloqueo de la liberación, ¿sí? Por la toxina botulínica, que impide la liberación, o el veneno de la viuda negra, que aumenta la liberación. ¿Sí? Lo que producen en sí son aumentos del sistema nervioso colinérgico y principalmente la otra, el otro sistema que también tiene acetilcolina es el de los músculos estriados. ¿Está bien? Entonces, lo que producen este tipo de toxinas que van a estudiar en quinto año son debilidades. ¿Eh? Una vez que está liberada la acetilcolina al espacio sináptico, va a interaccionar con receptores, ¿sí? Y los receptores son muscarínicos en la terminal colinérgica. Dijimos que entre la primera y la segunda neurona, tanto del simpático como parasimpático, la producción es de acetilcolina, ¿sí? Los receptores en esos casos son nicotínicos, quiere decir que están estimulados por la nicotina. En el caso de los muscarínicos, ¿sí? Es porque están estimulados por una enzima que se llama muscarina. ¿Eh? Bien. Cuando ustedes tienen un estímulo, ¿sí? De esos receptores, las sustancias, en este caso la acetilcolina, es una parasimpático mimético. Va a producir en el paciente signos
que son muy parecidos al estímulo del parasimpático. Y en el caso de aquellas enzimas o sustancias, fármacos que van y bloquean los receptores, ¿eh? se los conoce como parasimpático-líticos, ¿sí? O antimuscarínicos. Como dijimos hace un ratito, la acetilcolina en el espacio sináptico puede seguir tres caminos. Difundir, que le agarre una enzima y la rompa, en este caso se llama acetilcolinesterasa, ¿sí? Por lo tanto, la acetilcolinesterasa lo que hace es inhibir a la acetilcolina, ¿sí? Si ustedes dan una sustancia que inhibe a la acetilcolinesterasa, va a haber una persistencia de la acetilcolina en el espacio sináptico. Aumentaría la función de la acetilcolina en la interacción con los receptores. ¿Está bien? Y lo que no hay muy descrito son receptores presinápticos de la acetilcolina. ¿Mm? Eso en este caso no tenemos. Entonces, dijimos, receptores de la acetilcolina, tipo nicotínicos o tipo muscarínicos. ¿Dónde están los receptores nicotínicos? En el sistema nervioso central hay acetilcolina, como vamos a ver dentro de un ratito. A nivel de los ganglios, entre la primera y segunda neurona del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático, lo que no tengo claro es si los receptores son los mismos en el simpático que en el parasimpático. Sí, son estimulados por la nicotina, ambos, pero no sé si tienen diferencias entre los receptores del simpático y el parasimpático. Y lo otro son los neuromusculares, o sea, la placa neuromuscular, ¿sí? Va a producir acetilcolina. En el caso de los nicotínicos, en este lugar, ¿sí? Generalmente son ionotrópicos. Depende de sodio y la acción de la acetilcolina es permitir el ingreso de sodio en el músculo. En el caso de los muscarínicos son metabotrópicos, ¿sí? Y tienen diferentes tipos de receptores. Cuando estudien su uso en cada uno de los órganos, digamos, van a aparecer. Pero esto también lo van a estudiar en módulo 4 y 5. ¿eh? Para comparar los receptores nicotínicos de los receptores muscarínicos, acá tienen unos cuantos cambios. El hecho de que la nicotina estimula a los nicotínicos, la nicotina es la del tabaco. La muscarina es una sustancia que producen unos hongos, por eso se llaman muscarínicos. El mecanismo, estos son canales ionotrópicos, ¿sí? De sodio. En cambio, acá son metabotrópicos y tienen mediadores intracelulares, ¿sí? O sea, trabajan con proteína G. Acá tienen los diferentes tipos de receptores nicotínicos, y algunos medicamentos que pueden trabajar con ellos para que se vayan familiarizando. Y acá, como les decía, los diferentes tipos de receptores muscarínicos, que fíjense que, como ven, endotelio vascular, ¿sí? Eh, bronquios, corazón, se estudia en módulo 3 y módulo 4. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos mimetizar la función del parasimpático? Lo podemos hacer en forma directa, trabajando sobre los receptores, o de forma indirecta, de alguna manera inhibiendo la destrucción de la acetilcolina. De acción directa, los parasimpáticos, ¿sí? Tienen la acetilcolina, obviamente, ¿sí? Y por ejemplo acá les marco la pilocarpina, que es una sustancia que me va a producir una miosis. Que me va a estimular los receptores muscarínicos que están en el músculo circular del iris, por lo tanto
el estímulo, la contracción de ese músculo me va a provocar miosis, se me va a achicar la pupila. ¿Está bien? En cambio, la acción indirecta, principalmente los que conocemos son los inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa, ¿sí? Por lo tanto, eso me va a aumentar la acetilcolina en el espacio sináptico. ¿Está bien? Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, donde, digamos, hay unos anticuerpos que atacan a los receptores de la acetilcolina, ¿eh? Pero principalmente a los musculares. Entonces, yo necesito que haya más acetilcolina en el espacio sináptico, y de esta manera, usando neostigmina o piridoxtigmina, yo provoco la contracción muscular. ¿Sí? Pero eso lo vemos en el próximo apartado de bloqueo neuromuscular o de la placa neuromuscular en sí. ¿Eh? Hoy en día, para aumentar el tono de acetilcolina del sistema nervioso central, es un tratamiento paliativo del Alzheimer, porque esto no cura la enfermedad, ¿sí? Tiene este tipo de inhibidores de la acetilcolinesterasa que me aumenta la acetilcolina en el espacio sináptico, ¿sí? Conocido el donepezilo, que es uno de los medicamentos que estamos usando hoy. Y cuando vean tóxico, se van a encontrar con estas toxinas que son los órganos fosforados, que se usan como herbicidas en tratamiento agropecuario, rompiendo las hierbas, y que se unen a la acetilcolinesterasa en reversible, ¿sí? Esto quiere decir que hasta que no haya una nueva formación de acetilcolinesterasa, y el órgano fosforado no sea eliminado del cuerpo, no funciona la acetilcolina. ¿Eh? Perdón, hay un aumento de la acetilcolina. Los anticolinérgicos, ¿eh? Parasimpaticolíticos o antimuscarínicos, prácticamente son todos sinónimos, ¿sí? O sea, antagonistas, ¿sí? De el simpático, del parasimpático. La más conocida de todos es la atropina, ¿sí? Entonces, se une al receptor muscarínico y lo inhibe. ¿Qué quiere decir entonces? Que el parasimpático, el tono parasimpático está disminuido. Por lo tanto, el tono simpático se va a ver exacerbado. Entonces, si yo inhibo al parasimpático, es como si estuviese estimulando al simpático. Esto que parece un juego de palabras, háganlo, dibújenlo, viendo y analícenlo para poder llegar a entenderlo. Después hay unos medicamentos bien específicos en cuanto al trabajar sobre los bronquios, trabajar sobre la mucosa gástrica, este prácticamente ya no se usa, o sobre el ojo y provocar midriasis. Hay algunos anticolinérgicos centrales que sirven para disminuir el temblor de los pacientes parkinsonianos. ¿eh? Esos son las drogas. Los estudiarán en otro momento, no ahora. Bien, y este es un resumen en sí de cómo está estructurado todo el sistema nervioso parasimpático. Como ustedes ven, este es un tronco encefálico, protuberancia y el bulbo. Por lo tanto, en el mesencéfalo tenemos el tercer par, ¿eh? El núcleo es el Edinger-Westphal, y lo que va a provocar el tercer par es la miosis. ¿Está bien? También sirven para provocar la acomodación, ¿sí? O sea, yo voy a provocar la miosis cuando yo quiero ver de cerca. ¿Está bien? Cuando hay un exceso de luz o cuando yo quiero ver bien cerca, yo produzco una miosis.
¿sí? Y entonces en general también se contrae el músculo acomodador del cristalino, para provocar la visión cercana. ¿Está bien? Por eso acá ustedes tienen, ¿ven? Músculo circular del iris me produce miosis. Contraigo el músculo ciliar, acomodación. Si ustedes se fijan acá, tienen el receptor, son muscarínicos 3. ¿Sí? ¿Con qué actúan? Con IP3 calcio. A nivel del séptimo par, tienen a las glándulas lagrimales, a las glándulas nasales y a las glándulas salivales, y generalmente el parasimpático es el que aumenta las secreciones. Entonces, muchas veces cuando los pacientes son atópicos, son alérgicos, muchas veces usan este tipo de medicación para disminuir las secreciones y secar las secreciones. ¿Sí? En el caso del glosofaringio, ¿sí? El núcleo salival inferior, ¿eh? Es el que estimula la glándula parótida y aumenta sus secreciones. ¿Sí? Y el 10, el vago, es el que van a estudiar principalmente en el módulo 4 y 5, ¿sí? Principalmente en el módulo 4, y estimula los bronquios, aumentando las secreciones, provocando broncoconstricción. En el corazón, en general, hay una disminución principalmente a nivel de la aurícula, ¿sí? El parasimpático no actúa sobre todo el corazón, sino que lo que actúa es sobre el nodo sinusal, que es el que nos marca el marcapasos cardíaco. Entonces, disminuye, ¿sí? La frecuencia cardíaca y disminuye la fuerza, digamos, pero de la aurícula, no del músculo cardíaco ventricular, que es el que mantiene, digamos, la circulación de todo el cuerpo. A nivel gastrointestinal, ¿sí? El parasimpático lo que hace es aumentar las secreciones, y lo otro que hace es aumentar el peristaltismo. Al aumentar el peristaltismo, o sea, aumenta el tránsito digestivo, en general lo que se produce es una relajación de los esfínteres que, digamos, son una obstrucción al tránsito intestinal. ¿Sí? A nivel de la médula sacra, nosotros pegamos un salto, acá estaría la médula cervical, la médula torácica, la médula lumbar, la pueden ver acá, ¿sí? ¿Está? Y el cono medular, por eso está esta flecha. El cono medular es donde están los niveles sacros 2, 3 y 4, generalmente detrás de la vértebra L1, ahí tienen el cono medular, después tienen las raíces, la cola de caballo, ¿sí? Por lo tanto, con la cola de caballo van a ir a salir a nivel de la segunda vértebra sacra, tercera y cuarta. ¿eh? Y lo que van a provocar es en la vejiga, van a aumentar el tono del detrusor, van a disminuir el tono del esfínter. Lo que va a provocar es la micción. ¿Sí? Y acá les quería hacer una salvedad. Cuando hablamos de micción, nosotros tenemos dos tipos de esfínteres. Un esfínter que lo provoca el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y un esfínter que está inervado con músculo estriado. Ese músculo estriado es voluntario. Por lo tanto, nosotros lo que podemos hacer es socialmente aprender cuándo ir a orinar y cuándo inhibir la micción, y aguantarnos la orina. Algo parecido pasa y van a estudiar más adelante también con el recto. ¿Sí? Bien, y como habíamos hablado, a nivel del pene, en teoría el parasimpático lo que hace es aumentar la erección, y hoy en día hay un conocimiento que el óxido nitroso tiene que ver, que el GMP tiene que ver, y que hay una fosfodiesterasa que
digamos, destruye el AMP cíclico y el GMP cíclico, el fosfodiesterasa de tipo 5, que tiene que ver en la erección. Repasando un poquito, ¿sí? De arriba hacia abajo empezamos con el tercer par. Ustedes acá tienen un mesencéfalo, ¿sí? Los pedúnculos mesencefálicos, la sustancia negra, la calota, ¿eh? Del mesencéfalo, los tubérculos cuadrigémenos del techo, el acueducto de Silvio. Los núcleos del tercer par, y este es el tercer par. ¿Sí? De un lado, este sería el lado derecho, vos estamos viendo desde arriba, y este sería el izquierdo, pues lo estamos viendo desde arriba. ¿Está bien? Para poder ver esto, para poder ver el cerebelo y este corte del mesencéfalo, nosotros tuvimos que haber sacado la tienda del cerebelo. Si no, veríamos que la tienda del cerebelo produce esto. Para poder ver esta cara, sacamos esto que está cortado, que es la tienda del cerebelo. O sea, esta es la fosa media, esta es la otra fosa media. ¿Sí? Y lo que está delante del tronco encefálico, este es el clivus. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces acá estarían las dos apófisis clinoides. ¿Sí? Esta es la silla turca, este es el tallo encefálico. Y ustedes acá tienen la carótida de un lado, la carótida del otro lado. Quiere decir que la carótida está contenida por el seno cavernoso, que sería esto que está acá. El tercer par, como ustedes ven, entra en el techo del seno cavernoso y después sigue por la pared del seno cavernoso hacia la fisura orbitaria superior. ¿Sí? Tercer par. El parasimpático del tercer par en general tiene un núcleo chiquitito a cada lado del complejo del tercer par, ¿sí? Ese núcleo se llama, o fue descrito por Edinger-Westphal, ¿sí? Y de ahí salen las fibras que van en la parte superior, en la parte externa del eh, tercer par, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros tenemos alguna aneurisma de la carótida, ¿eh? Que me puede hacer efectos sobre el tercer par, ¿sí? Y no solamente afectarme el tercer par, sino me afectaría la inervación parasimpática. Esta inervación parasimpática me va a producir miosis. ¿Está bien? Si ustedes alteran las fibras que van a producir miosis, lo que estarían provocando es una dilatación de la pupila ipsilateral. Eso es lo que se conoce como anisocoria. Pupilas de diferente tamaño. ¿Sí? Esto es lo que estuve explicándoles. ¿eh? Después cuando vean la clase, la miran. ¿Sí? Y lo otro que recordamos es que tenemos la segunda neurona, está en el ganglio ciliar, que está en la cara inferior del nervio óptico, ¿sí? Y desde ahí sus axones salen las fibras ciliares cortas. La unión en el ganglio ciliar de la fibra que viene del núcleo de Edinger-Westphal al ganglio va a liberar acetilcolina. Y las fibras ciliares cortas, ¿sí? Para estimular el músculo circular del iris y el músculo ciliar para la acomodación, para la visión cercana, también va a producir acetilcolina, como ya dijimos. ¿eh? Si yo estimulo, ¿sí? Los receptores M3, voy a producir miosis. Y si yo los inhibo con esta sustancia, lo que voy a provocar es una midiasis. Algo parecido a lo que hablamos recién si estructuralmente voy y comprimo los axones del tercer par. ¿eh? Provoco midriasis. ¿Sí? Cuando yo uso una sustancia, en general, digamos, la sustancia llega a los dos ojos, porque suele pasar.
Ahora, si yo quiero hacer el fondo de ojo de un solo lado y le doy a un solo ojo, al principio va a aparecer esa famosa anisocoria, ¿eh? Una pupila dilatada y la otra contraída. Bien, a nivel del séptimo par y del noveno par, digamos, es un parasimpático que se encarga principalmente de las secreciones lagrimales, nasales y salivales, ¿sí? Y entonces, acá tienen cómo llega, la inervación, ¿sí? Desde el tronco, que está la primera neurona, a los diferentes ganglios, ¿eh? Acá tienen el ganglio fenopalatino, ¿eh? Ganglio submaxilar, ¿sí? Ganglio óptico. Esos son nombres propios, digamos, de donde están ubicadas las segundas neuronas del parasimpático, que lo que van a hacer es aumentar las secreciones salivales, nasales y lagrimales. En cambio, el décimo paro vago, nosotros vamos a tener que va a trabajar en el pulmón, en el corazón y a nivel gastroentérico, ¿sí? Cuando estudien el intestino van a ver que el colon transverso, ¿sí? Los dos tercios proximales tienen un origen embriológico y el tercio distal, junto con el colon descendente, tiene un origen diferente. El parasimpático del décimo par llega hasta ese lugar, ¿eh? O sea que todo el intestino delgado está inervado, ¿sí? Por el décimo par craneal, todo el colon ascendente está inervado por el décimo par y los dos tercios proximales del colon transverso también, ¿sí? Para el que esté estudiando módulo 4 es un repaso de esto que estamos viendo. Esto es regulación de la tensión arterial, esto no tiene nada que ver acá, ¿sí? Llegamos a la fisiología de la neurotransmisión colinérgica central. Así como hace un ratito estudiamos que a nivel del tronco hay un núcleo, ¿sí? Que produce noradrenalina y que da el tono noradrenérgico a todo el cerebro. En el caso de la acetilcolina, hay un núcleo específico que está en los núcleos basales ventrales. Se llama núcleo de Maynard, está, digamos, al costadito y abajo del pico del cuerpo calloso, ¿sí? En ese lugar, digamos, se produce acetilcolina y le da el tono colinérgico a todo el sistema nervioso central, ¿sí? Como tal, trabaja en la alerta y vigilia, ¿sí? Modula el tono postural, los movimientos anormales, ¿sí? Esto es núcleo de la base, por eso yo les decía que hay algunos medicamentos que sirven para el temblor del Parkinson, ¿eh? Modulan el procesamiento sensorial y principalmente tienen que ver con el aprendizaje y la memoria. Entonces, como el sistema, la enfermedad de Alzheimer es una demencia, que va perdiendo capacidades de aprendizaje, si yo doy una medicación que me inhiba a la enzima que destruye la acetilcolina, aumento la acetilcolina en el sistema nervioso central y en teoría hay una mejoría en la atención, en la memoria y en algunos procesos de aprendizaje. ¿Está bien? Esa es la base fisiopatológica, digamos, de por qué se usan este tipo de medicaciones en una enfermedad como el Alzheimer. Bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy, así que vamos a parar la grabación.